Arteaga. Él, digamos que su principal fortaleza está radicada en ver su cocina tradicional como una gran fortaleza. Y durante estos años él ha venido trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver, digamos que esos procesos de investigación y esos procesos de ir más allá del plato. Porque desafortunadamente muchos de nosotros como cocineros visualizamos el plato como aprender a hacerlo y no vamos más allá de dónde viene, por qué se hace de esta manera, cuál es la influencia que tiene dentro de nuestro entorno cultural. Porque una de las principales, digamos, fortalezas que podemos llegar a tener como cultura es darle valor a nuestra gastronomía, darle valor a nuestra cocina. Por eso invité a Libardo, porque no es ninguna mentira que una de las mejores cocinas de Colombia es la del Caribe, es la comida costeña. Entonces me voy a aprovechar del conocimiento que tiene Libardo para compartirla con todos ustedes. Pero ¿quién es Libardo Arteaga? Libardo Arteaga es un cocinero que tiene más de 15 años de experiencia, que tiene especialización en la Universidad San Ignacio de Perú, que ha venido trabajando todos estos años como docencia, en restauración, en hotelería, y pues, como les decía, también se ha enfocado mucho en el tema de la investigación. Y por eso él está acá hoy con nosotros. Muchas gracias, Libardo, por aceptar esta invitación. Ok, Cristian, muy buenos días. A todas aquellas personas que se encuentran conectadas ahorita mismo, también quiero darles muy buenos días y agradecerles que a la universidad por abrir estos espacios de diálogo, de conocimiento, estos espacios que permiten enriquecernos, no solamente lo que puedan ustedes escuchar desde mi corta experiencia, sino también por parte de ustedes, yo puedo obtener mucha información y enriquecerme. Cada pregunta, cada detalle que se dé dentro de este marco de conocimiento, por así decirlo, seguramente nos va a llevar hacia ciertos puntos y nos enriquecerá. De verdad, yo estos espacios los encuentro, me agradan mucho, me agradan mucho. Algunas veces estoy como ponente, otras veces simplemente estoy como participante y realmente yo creo que la gastronomía merece estos espacios porque, como les digo, resultan enriquecedores. Y agradezco a Cristian y como lo dijo él al principio, nos conocemos hace muchos años y hemos tenido una muy buena amistad. Compartimos gusto y afición por esto que decidimos en un momento hacer nuestra profesión y bueno, nada, muy contento y feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, Libardo. Muy bien, quiero que para empezar hablemos un poquito de cuál es esa influencia gastronómica. Cuando nosotros pensamos en el Caribe, cuando pensamos en la cocina tropical, pues inmediatamente a nosotros a la cabeza se nos vienen las frituras, se nos viene el colorido en los platos, se nos vienen esas, digamos, esas riquezas que nos aporta el mar, y todo esto se conjuga con un montonón de ingredientes propios de esta tierra que hacen que la comida caribeña pues tenga muchísimo valor. Entonces yo quiero que tú nos cuentes cuáles son esas principales influencias de la gastronomía caribeña. Ok. Realmente en toda Colombia nosotros somos un país riquísimo, por, digamos, por todo lo que como país somos, no solamente desde la parte cultural, desde la parte demográfica, desde los elementos que hacen parte de nuestra cultura, sino porque gastronómicamente somos un país muy rico porque somos un país resultante, o sea, nosotros somos un país que somos el resultado de un proceso. Colombia, no, lo que nosotros comemos hace parte de un sinnúmero de elementos que en un momento determinado de la historia confluyeron y es lo que nosotros hoy somos. Nosotros en nuestras comidas, en nuestras cocinas, en nuestras preparaciones culinarias, encontramos, digamos, me gusta utilizar, más que la palabra fusión, me gusta utilizar la palabra mestizaje, porque precisamente Colombia es un país de mestizaje. Nosotros somos el resultado de un mestizaje que se llevó hace, o que se dio hace mucho tiempo. Con referente a la cocina del Caribe colombiano,
hay una particularidad y es que todo este mestizaje que se dio entre las diferentes razas que en un momento confluyeron en nuestro territorio, digamos que es mucho más arraigada que de pronto en otras partes del país. Voy a poner el ejemplo de Cartagena. Cartagena, por su ubicación y contexto histórico, hace mucho tiempo, en épocas de la conquista o de la colonia, fuimos el principal puerto o centro de mercadeo de esclavos en esta parte de América Latina. Entonces, eso permitió de que en ese momento de la historia se confluyeran muchas culturas que hoy en día fueron determinantes en lo que nosotros tenemos a nivel culinario. Por ejemplo, les voy a poner y les voy a hablar tácitamente. Digamos que aquí nosotros teníamos grupos aborígenes establecidos en estas tierras. Esos grupos ya hacían parte de estas tierras. Ya no me gusta utilizar la palabra indio, me gusta utilizar más la palabra aborigen. Y esos aborígenes estaban establecidos a lo largo y ancho del territorio costero de la costa atlántica colombiana. La costa atlántica no solamente está conformada por una parte insular, sino también hay una parte peninsular. Hay una parte, digamos, hacia la montaña, y realmente es un territorio por eso muy rico, como toda Colombia. Entonces, aquí habían unos asentamientos indígenas, aborígenes ya previamente establecidos. Y cuando a estas tierras comienzan a llegar los españoles, que fueron otra de las razas que confluyeron aquí, entonces vamos contando, tenemos los aborígenes y comienzan a llegar los españoles en época de conquista. Estos españoles no solamente vienen ellos, sino que también con ellos comenzaron a llegar los esclavos africanos. Recordemos que los esclavos africanos eran forzados a salir de sus tierras ya por los españoles y traídos a esta parte para ser comercializados. Entonces, fíjense que ahí hay tres culturas: los aborígenes que se encontraban establecidos en estas tierras, los españoles que llegaron a través de un proceso de expansión y de colonización, y con ellos venían los africanos, que era parte, por así decirlo, o muy, muy duro lo que voy a decir, pero era la mercancía que en esos momentos se venía a comercializar a esta parte. Pero resulta que con los españoles también venían una serie ya de costumbres, digamos, culturales, y entre esas culturales, las gastronómicas, producto de su espíritu expansionista por el mundo. Cuando ya los españoles llegaron acá, ya ellos habían entrado en otros territorios, digamos que mucho más al norte de Italia, al norte de Europa, y ya ellos traían un acervo cultural, unas costumbres propias, y esas costumbres estaban reflejadas dentro de ellos, o sea, ya las traían con ellos. Entonces, esas costumbres y culturas provenientes de otros territorios, de otros países, producto de esa expansión que ellos quisieron tener en el mundo, apoyado por la iglesia en ese momento, ellos la traen, y entonces ya no estamos hablando solamente de tres culturas, sino estamos hablando de tres culturas, y sobre todo la española influenciada por otro tipo de culturas. Cuando convergen en un mismo espacio tres culturas, se produce lo que es un mestizaje. No solamente la relación social que puede existir entre ellos, que para la época era una relación totalmente discriminatoria, o sea, no era una relación, digamos, buena, no era una relación, digamos, coloquial, sino era una relación en parte discriminatoria. ¿Por qué? Porque los españoles venían con un sentido impositivo y de conquista, ¿ok? Ellos querían apropiarse de este territorio, y digamos que la relación, para que me entiendan, no era lo mejor, o sea, no era de la mejor manera, pero era una relación que existía. Entonces, en esa relación, no solamente social que se dio en ese momento, también comienzan a relacionarse lo que culturalmente somos cada uno como raza. Entre esos, la forma de alimentarnos, los productos que cada uno traía, y digamos, la forma de prepararlos y las técnicas que teníamos para prepararnos. Entonces, vuelvo y les digo, cuando convergen esas tres culturas, gastronómicamente hablando,
hay una fusión, por así decirlo, de productos, de técnicas y de formas de preparación. ¿Ok? Entonces, esa mezcla que se da en ese momento es lo que resulta hoy en día, o lo que da como resultado hoy en día, lo que nosotros culinariamente somos. Y esa misma mezcla se extiende por todo el territorio nacional. O sea, nosotros a nivel nacional, a nivel de nuestro territorio, digamos que somos parte de una fusión, de esa fusión. En gran medida aquí en la costa está muy asentada de pronto, o se ve mucho más reflejada esa influencia africana, que de pronto en otras partes del país donde de pronto la influencia no es tanto africana, sino más aborigen. Se consumen ciertos productos más aborígenes, o propios de esa época. O Pero por ejemplo, Libardo, el bollo es aborigen. sí, el bollo como tal es un producto aborigen, porque el bollo generalmente, bueno, dentro de toda la variedad de bollos, porque yo me quedo sorprendido cada día, nosotros tenemos mucha variedad de bollo a lo largo y ancho, pero en la costa generalmente los bollos son hechos de maíz, y el maíz es un producto, digamos, propio de estas tierras, es un producto muy suramericano, ya que se extendió a lo largo de Suramérica, y que nosotros lo tenemos como un cultivo, nosotros lo tenemos como un cultivo ancestral. Y Libardo, ese se derivan otras preparaciones de él, no solamente el bollo, la arepa también. La arepa hace parte de ese por producto. ejemplo, ¿en qué preparaciones notamos esa influencia, por ejemplo, africana? Ok. Vale recalcar que en la costa atlántica, de los tres, la más marcada yo diría que es la africana, hablando de la comida cartagenera. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros platos son fritos, la mayoría de nuestros menús, o los platos que hacen parte de nuestros menús, llevan siempre el condicionamiento de la técnica de fritura. También hay otros elementos que hacen parte de lo que los africanos en ese momento trajeron a nuestras costas, ¿ya? Por ejemplo, el plátano, el coco, ¿ya? La forma y las técnicas que nos ofrecen ellos también es muy, muy marcada dentro de esto, la variedad de fritos que nosotros tenemos, aunque esos fritos también tienen elementos que son propios de los aborígenes. Por ejemplo, la yuca, el maíz, eh, hay una parte que es lo que trajeron los africanos, que es el frijolito con que nosotros hacemos ese buñuelo de frijolito, es una parte traída de ellos. Entonces, básicamente es eso, Cristian. O sea, nosotros tenemos muy marcado eso, muy marcado la influencia. Les comentaba la otra vez que se cree que en el paseo, y yo hablo siempre como un paseo, en donde es un bus lleno de gente, pero hay gente de diferentes nacionalidades. En este bus de mestizaje, en donde estaban los españoles con todo su acervo, como mencioné hace un rato, en donde estaban los africanos, en donde estaban los aborígenes, se cree que de repente se puede creer, por simple observación, que de pronto los africanos eran los más llevados del paseo, culturalmente hablando. Y yo considero que no, todo lo contrario. Los africanos, frente a otras culturas, para la época tenían, o frente a otras razas, tenían unos plus bastante altos. Por ejemplo, ya ellos hablaban del dominio del hierro como metal, y aunque ellos tenían dominio del hierro, ya tener el dominio del hierro por sí solo hablaba de un avance en muchos campos. En lo que a nosotros nos confiere, eso quiere decir que ya para ellos habían elementos o utensilios que se utilizaban para la realización de sus platos, de su comida, de su alimentación. Aunque nosotros también contábamos con elementos como aborígenes, con elementos propios para hacer las preparaciones. Entonces, todo eso, de esos utensilios que trajeron cada uno, también hay un reflejo palpable en la forma como nosotros cocinamos y cómo comemos nuestros alimentos. Libardo, por ejemplo, hay otra influencia que es muy marcada en el Caribe, que es la influencia árabe, que esa se da Sí. después, ¿verdad? Esa influencia se da después. Por mucho tiempo, Cristian, los españoles tuvieron las fronteras completamente cerradas. O sea, en época de la conquista, las fronteras estuvieron totalmente cerradas, porque los españoles no permitían la entrada de otras personas a estas tierras que no fueran los españoles. O sea, totalmente cerrada.
De hecho, aquí en Cartagena, si los que han tenido la oportunidad de vivir en Cartagena se dan cuenta, de venir a Cartagena, perdón, se pueden dar cuenta que aquí hay fortificaciones y esas fortificaciones en su momento servían de escudo o sirvieron en épocas remotas como elementos de batalla para defendernos de otros quizás otras culturas que pretendían ingresar a estas tierras y bueno, apropiarse ya de lo que ya estaba apropiado para el momento. Pero durante mucho tiempo les comentaba de que los españoles tuvieron las fronteras totalmente cerradas. Para el siglo XVI, más o menos, yo les estoy hablando que estamos hablando del siglo XIV, para el siglo XVI más o menos se da el proceso de independencia, ¿ya? Y el país en ese momento, ya lo que estaba conformado, lo que se tenía como país en ese momento, abre las puertas, abre las fronteras y comienza un proceso migratorio hacia estas tierras de otros tipos de culturas. Y entonces llegan los italianos, entonces llegan los árabes y llegan otro tipo de culturas a estas tierras. Es en ese momento donde se establecen los árabes en Colombia. De toda la costa atlántica, estos señores se establecen mayormente en el departamento del Atlántico, en parte de la Guajira, ¿ya? Hay una parte muy marcada en donde se consume mucha preparación, digamos, eh, que proviene de ese tipo de cultura y es la parte de Montería, de Córdoba, esta parte que hace parte del territorio de la costa atlántica. Ya hay muy marcada, hay unas preparaciones muy marcadas propias de esta cultura, pero en donde más, digamos que actualmente, en la actualidad, donde más se consume o tiene influencia, por así decirlo, es en este tipo en la costa atlántica. La comida árabe es bastante marcada y los turcos están muy marcados en esa parte porque ellos se establecieron ahí desde hace muchos años. Y Desde es hace mucho comida tiempo. árabe colombianizada, ¿no? Sí, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención de la comida turca, que a pesar de los procesos de globalización, a pesar de todo lo digamos que los procesos de globalización bien enfocados, yo no digo que han sido una mala influencia para la gastronomía, yo creo que todo lo contrario, los procesos de globalización bien establecidos y bien manejados han enriquecido lo que es la gastronomía a nivel mundial. La mayoría de los productos que ellos manejan y de las preparaciones que ellos manejan son, y de las técnicas que ellos manejan, hacen parte ancestralmente de lo que ellos hacen dentro de su gastronomía. O sea, no la modifican demasiado. O sea, ellos gastronómicamente defienden mucho y de muy buena Respetan, ¿no? manera lo que ellos hacen. Y hoy o sea, uno de los eslogans, cuando tú vas a un restaurante árabe, te hablan de cocina tradicional árabe, porque resguardan y manejan, digamos, todo ese legado que le han dejado sus ancestros, ¿ok? Y se come muy buena comida. Los italianos, los restaurantes de comida árabe en la costa son muy, muy buenos. Aquí en Cartagena tenemos unos 2 o 3 restaurantes de comida árabe top, muy buenos. Libardo, si yo te preguntara, ¿cuáles crees tú que son los platos más representativos de la cocina del Caribe colombiano? ¿Tú cuáles pondrías en ese top 5? Mira, siempre que manejamos esa pregunta como cocineros, es una, una pregunta un poco discriminatoria porque dejaríamos de desconocer muchos platos que incluso son mejores que los platos que normalmente nosotros conocemos. Aparte que es subjetiva, ¿no? Porque depende mucho del gusto de Exactamente, cada cual. exactamente. Nosotros en nuestras gastronomías locales manejamos diferentemente culinariamente hablando, podemos manejar varios conceptos. Nosotros podemos hablar de cocina ancestral, podemos hablar de una cocina tradicional y podemos hablar de una cocina popular. ¿Ok? Hay algunos platos que hacen parte de nuestra cocina popular
que digamos que son las banderas de los departamentos, ¿sí? Y son unas banderas que a lo mejor, digamos que por ser populares y por todo el marketing que se les ha dado, la gente los toma como los platos más representativos. Voy a poner un ejemplo. Tú vas a otra parte y tú hablas de Colombia y por ningún lado te figura a ti la arepa de huevo, te figura a ti el ajiaco. No, la gente asocia o cree que lo único que nosotros comemos es la bandeja paisa y que nuestro plato insignia es la bandeja paisa. No, digamos que la bandeja paisa hace parte de los platos insignia de una parte del territorio colombiano, pero Colombia no está resumida gastronómicamente hablando, culinariamente hablando, Colombia o gastronómicamente hablando, en ese plato, no está resumida. Y fíjense que siempre estoy tocando el tema gastronomía y estoy tocando el tema culinario, porque son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo hablar de gastronomía y dentro de la gastronomía puedo hablar de culinaria, pero no necesariamente cuando estoy hablando de culinaria puedo estar hablando de gastronomía, ¿sí me entiendes? Cuando hablo de gastronomía, la palabra culinaria está inmersa, pero no necesariamente cuando hablo de culinaria estoy hablando de gastronomía. Entonces, culinariamente hablando, significa, o culinaria significa forma particular de preparar ciertos alimentos o de preparar los alimentos. Eso tiene unas variables que dependen de lugar, tradición, una serie de cuestiones. Entonces, culinariamente hablando, nosotros no podemos decir que la bandeja paisa es lo que representa a Colombia, porque no es una representación de todo el territorio nacional, hace parte de una parte de nuestro territorio. Si tú me preguntas cuáles son esos platos más representativos de la costa atlántica, dentro de la cocina popular, nosotros encontramos sin duda alguna el arroz con coco, el arroz con coco como guarnición, porque en ninguna parte te sirven un arroz con coco, tú llegas y te sirven un arroz con coco y el arroz con coco funciona como plato principal. No, el arroz con coco es parte de una guarnición, hace parte de un acompañamiento. Entonces, nosotros hablamos de la bandeja de pescado tradicional cartagenera, entonces hablamos de esa bandeja que es hecha con pescado, digamos, de temporada. No siempre tú a Cartagena llegas y te ponen el mismo pescado. De hecho, los que han venido a Cartagena, llega la persona que te va a atender y te presenta el pescado fresco en una bandeja. Cuando es fresco, te lo presenta en una bandeja y te dice qué pescado quieres. Entonces, está la sierra, está el urel. Si es temporada de cojinúa, te presentan la cojinúa, te presentan los diferentes pargos que por estaciones puedes encontrar y tú escoges. Pero siempre, lo que puede cambiar es el tipo de pescado, pero siempre las guarniciones van a ser las mismas. Van a ser el arroz con coco, el patacón, que también es una influencia de los africanos, porque en estas costas, a pesar de nosotros tener ese tipo de plantaciones o ese tipo de plantas, no daban ese tipo de plátanos, ¿ya? Ese tipo de plátanos que trajeron los africanos. Entonces, tenemos otro tipo de plátanos que se dieron de forma natural acá. Entonces encontramos el arroz con coco, los patacones y encontramos una ensalada. Entonces hablamos de eso, hablamos de los diferentes fritos que nosotros tenemos, por supuesto la arepa de huevo, que la arepa de huevo también es otro cuento, porque la arepa de huevo no es la misma arepa de huevo que tú consumes, o sea, la que estás acostumbrado a comerte aquí en Cartagena, no es la misma arepa de huevo que de repente tú te puedes consumir en el Atlántico o en el Uruaco, que digamos que es el municipio donde la arepa de huevo se hizo popular, tiene su propio festival de arepa de huevo incluso. Entonces, eso, por supuesto, los dulces, la variedad de dulces que nosotros en Colombia no somos. Bueno, yo hablo de la costa atlántica. Nosotros en Colombia no podemos, en la costa atlántica no podemos hablar de postres. Nosotros hablamos de confituras, hablamos de dulces propios de estos dulces hechos a base de tubérculos, dulces a base de ciertas frutas, pero en sí nosotros no tenemos postre. Entonces, toda la variedad de postres también son muy representativos. La popular alegría, que es a base de millo, la cocada, que son todas estas confituras que se hace. Entonces está la cocada de plátano, la de coco, está la de papaya. Entonces esas son representativas. Los diferentes arroces, sopas, hay infinidad, pero si tú me preguntas cuáles son, la bandeja tradicional cartagenera, popularmente hablando, hace parte. Pero te digo, es una pregunta subjetiva, como tú dices, y egoísta. ¿Por qué? Porque dejaríamos de desconocer otras preparaciones que no se conocen, porque de pronto no son tan populares. Tú hablaste ahorita del arroz con coco.
Ajá, Tú y yo hemos tenido varias veces la conversación del arroz con coco así y es. quiero que la compartamos con las personas que en este momento nos están viendo. Ajá, Eh, Tú hablas siempre de dos tipos de arroz con coco. Quiero que le cuentes a la gente cuáles son esos dos tipos. perfecto. Nosotros consumimos a nivel local mucho arroz de coco. En nuestras familias, yo le contaba a Cristian la otra vez, yo ahorita en mi familia no consumo tanto arroz con coco como consumía cuando era un niño. O sea, yo les hablo de que cuando era un niño, en la semana se podía comer hasta 4 veces arroz con coco y en muchas partes siempre se hace arroz con coco. O sea, nosotros eso es, hace parte de los menús en las casas que se comen. Ese arroz con coco, digamos que hay dos formas de prepararlo, ¿ya? Y ese arroz con coco responde a diferentes situaciones, por así decirlos. Y cuando hablo de situaciones ya les voy a explicar por qué. Hay dos tipos de arroz con coco. Hay dos tipos de arroz con coco tradicionalmente hablando. Uno es el arroz de coco blanco y el otro es el arroz de coco negrito o arroz de coco frito o arroz de coco titoté. Ese arroz con coco negrito lo llaman de tres formas: arroz de coco negrito, arroz de coco frito o arroz de coco titoté. Y el otro es, digamos, el arroz de coco blanco. Ese arroz de coco blanco difiere del otro, es, digamos, en la forma como se prepara. Aunque los elementos que integran el arroz son los mismos, o sea, los productos que integran la materia prima que hace parte del arroz son los mismos elementos de base, aunque el arroz de coco frito tiene otros elementos que por cuestiones populares se le han comenzado a agregar. Digamos que los elementos de base, que son la leche del coco, sal, azúcar, hacen parte de ambos arroces. Entonces, ¿en qué difieren? En la preparación. En la preparación. En la técnica que se aplica durante el proceso de cocción del arroz y de hacer el arroz es donde difiere, porque uno nos va a dar un coco de arroz, un arroz de coco blanco y el otro nos va a dar un arroz de coco negrito. ¿Cuál es más fácil? Por supuesto, el arroz de coco blanco es mucho más fácil que el arroz de coco negrito, porque el arroz de coco negrito me lleva a otro proceso mucho más largo dentro de la preparación y es la extracción del famoso titoté. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Explícanos, porfa, eh, el tema de la confitura. De la confitura, perfecto. Entonces les digo, resulta que la base de estos arroces, como de muchos platos de la gastronomía de la costa atlántica, es el coco. Nosotros tenemos que comenzar a trabajar con la leche del coco. ¿Y cómo se extrae la leche del coco realmente? ¿Cómo tú la obtienes? Nosotros tenemos una forma muy tradicional de obtener la leche del coco y es a través de sacar la pulpa del coco, extraer la pulpa del coco y rallar la pulpa del coco. Nosotros para eso utilizamos unos ralladores que hacen parte de esos utensilios eh, ancestrales que se han popularizado, que son tradicionales en nuestras cocinas, y es un rallador que tiene unas perforaciones muy, muy pequeñas con respecto de pronto a los ralladores que nosotros tenemos hoy en día, estos ralladores modernos que son de 4 caras que nosotros encontramos hoy en día en cualquier almacén. Esos ralladores normalmente no traen este tipo de rallado, no traen este tipo de utensilio, que es un rallador fino. Sí los he visto que algunos lo traen, pero no todos. Entonces traen unas perforaciones mucho más grandes y no nos dan en el momento de rallar un coco fino, un coco bastante fino, esa es la palabra, que me permite a mí extraer una mejor leche de coco. Entonces yo siempre digo, si usted en su casa no tiene La, la ese textura, rallador, la textura del rallado sería como el queso parmesano, más o menos. sí, Que el coco es una textura muy, muy fina. De hecho, yo no sé si tú te acuerdas hace unos años, Cristian, que nosotros fuimos, eh, estuvimos por allá por Cali y vimos a la profe Elsie la forma como en el Pacífico colombiano obtienen la ralladura de coco, que lo hacen a través de una concha como de piangua, sí, ya con una concha. una concha de piangua y la rayan el coco y el coco que obtienen es mucho más fino, es fino, es como unas pequeñas láminas, ya muy finas. ¿Por qué? Porque en el momento de nosotros utilizar ese coco,
la forma como hayamos obtenido ese afrecho de coco, ese primer producto del coco, que es el coco rallado, que es el coco como lo traen en el Pacífico, va a ser determinante en la extracción de la leche de coco. Si yo saco una leche de coco, ese coco lo rayo para extracción de leche y me queda demasiado grueso, pues la extracción no va a ser la mejor. Entonces, si usted no tiene este tipo de ralladores, puede utilizar la licuadora de su casa, pero yo siempre doy ciertos tips aquí para hacer ese proceso. 1, extraiga el coco. 2, dedíquese a cortar el coco, no lo ponga entero, no ponga trozos demasiado grandes. 1, porque le va a terminar de dañar la licuadora. Y 2, porque estos cocos demasiado grandes no van a facilitar la extracción de la leche del coco. Entonces yo corto ese coco, digamos, no fino, pero sí trato de cortarlo en trozos muy pequeños. Lo meto dentro de la licuadora y le agrego agua tibia. Agua tibia. Hay que tener, por supuesto, el cuidado de cuando prendamos la licuadora, quitar en la tapa pequeña que tiene para que pues no haya un derrame o no vaya a ocurrirnos un accidente. Y le agrego agua tibia y le doy procesado dentro de coco. Eso me va a permitir, el agua tibia me va a permitir a mí extraer de mejor forma las características de ese coco picado que yo quiero extraer, lo que me interesa de ese coco. Entonces, le doy el licuado. Yo preferiblemente, si tú me preguntas, trato de utilizar el rallador, porque nunca va a ser lo mismo. O sea, digamos que es un fetiche, por así decirlo. Más allá del fetiche es que yo me acostumbré a trabajarlo así, pero hay veces en los corre-corres, hay veces que bueno, por cuestiones de rapidez en la cocina, tengo que hacerlo de esa manera, lo hago así como se los estoy estableciendo. No es un fetiche, es una tradición de nosotros en la costa rayar el coco de esa manera. Incluso en los mercados locales, en el mercado de Basurto, muchas veces uno compra el coco y se lo lleva a ciertas personas para que se lo rayen, y esas personas te venden el afrecho del coco ya rayado, te lo meten en una bolsita y tú te lo llevas a tu casa y extraes la leche del coco de ahí. Es verdad que pues yo había escuchado que cogían estos tarros grandes de galletas que existían antes y le hacían los huecos, y ese era el rallador de las señales. Sí, correcto. De hecho, el rallador este que te estoy hablando, el rallador tradicional, es una lámina de zinc, Eduardo, nos están haciendo una pregunta acá interesante en el chat. Dígame. Alice Ruiz. Dígame. ¿Qué diferencia hay con la leche de coco que se compra en lata? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Primero hay que establecer que en el mercado tú consigues leche de coco y crema de coco. La crema de coco no te sirve para hacer el arroz con coco, te sirve la leche de coco. Esa crema de coco es la que normalmente utilizan para hacer preparaciones en coctelería. La piña colada la pueden hacer con eso para hacer postres. Entonces tienes que tener muy claro en el momento en que vas a comprar una leche de coco de estas industrializadas, establecer eso. Yo tuve una experiencia con la leche de coco de esta de lata, que para mí es muy buen producto. O sea, para mí no es un mal producto. De hecho, lo utilizo. ¿Por qué? Porque yo lo veo como un concentrado. Yo lo veo como una leche de coco bastante, de un sabor bastante asentado y una cremosidad. Nosotros cuando traemos la leche del coco, y ya voy a responder esa pregunta, cuando traemos esa leche de coco, esa primera leche de coco, vamos a hacer una cosa, Cristian, yo le voy a responder a ella, pero déjame terminar esta parte en donde estábamos extrayendo la leche de coco. Entonces, después que yo rayo o licúo el coco, lo que viene es prensar con nuestras manos el coco que ya está humedecido con el agua que nosotros colocamos, prensarlo, y vamos a obtener una primera leche de coco o un primer filtrado de ese coco. Y esa primera leche de coco tiene que tener cierta textura, no tiene que ser una textura totalmente cremosa, pero sí densa. O sea, no es una textura totalmente líquida, es semilíquida, tiene una textura, por así decirlo. Y en nuestras manos se va a sentir cierto tema oleico, aceite, se puede percibir en nuestras manos. ¿Por qué? Porque la leche de coco en ese momento tiene una alta carga, o sea, el coco como tal tiene mucha grasa, o sea, tiene un porcentaje bastante, digamos, amplio de grasa. Entonces debemos sentir eso. Cuando tú destapas una leche de coco, no crema de coco, tú vas a ver que es mucho más densa,
¿Por qué? Porque me imagino que el proceso ese que nosotros estamos haciendo de extraer la leche de coco lo hacen a manera industrializada y utilizando otros elementos. No sé, no podría entrar ahora a decir si es liofilización o algo, no podría decir, pero esa extracción de esa leche de coco, el resultado es esa latica, ese producto que está ahí, y es muy bueno. Yo realmente les digo, yo lo he utilizado, lo utilizo, sobre todo para hacer guisos, pero una vez estando en Perú, cuando tenía que presentar, digamos, mi tesis final, yo quise presentar un arroz de titoté y para tal época cuando yo estaba, era muy difícil conseguir cocos en Perú. O sea, no los conseguía. Entonces, utilicé una leche de estas de coco. En ese momento la que utilicé era marca, voy a hablar de marca, aquí no sé, no hay problema, Roland. Ya, hoy en día tú no consigues solamente la Roland, hoy en día consigues la marca Badía, esa marca que utilizamos de productos de condimentación. Hoy encuentras tú esa lata. Y la utilicé, la marca Roland, y hice el titoté con esto y me dio muy buen titoté. Muy buen titoté. O sea, si tú me preguntas, yo la utilizo. Yo la utilizo porque me parece muy buen producto, pero si tú me pones a escoger entre utilizar la lata de coco y tengo la posibilidad de hacer la posibilidad y tiempo dentro de lo que voy a hacer para rallar el coco y obtener, voy a utilizar el coco. Voy a utilizar el coco. Es importante que la primera leche del coco, como le digo, es el prensado. Lo que tengo, ese extracto que yo tengo, ese afrecho de coco no se bota, porque vas a seguir extrayendo leche de coco. Es como el aceite de oliva. El aceite de oliva, el primer prensado te da un tipo de aceite, el segundo prensado te da otro tipo de aceite, y así sucesivamente tú vas obteniendo diferentes tipos de aceite de oliva. En algunos tipos, en algunos aceites mucho más fuertes que en otros, pero es por el prensado. Entonces, la primera leche del coco, ese prensado que tú das de forma mecánica con tus manos y obtienes esa leche de coco, pero tú no botas ese afrecho, tú lo sigues utilizando para seguir extrayendo leche de coco, pero digamos que la leche de coco no va a tener las mismas características de esa primera, pero sigue siendo leche de coco, por así decirlo. Entonces, no sé si con eso logro La responder a la confitura. pregunta de la persona que lo está haciendo. Sí, ahora cuéntanos de la confitura. Bueno, listo. Entonces, esa primera leche de coco, para hacer el arroz blanco, simplemente yo la llevo al hervor, la complemento de repente con más leche, producto de la extracción, y la pongo a hervir. La pongo a hervir, como cuando tú pones a hervir agua para hacer un arroz de forma tradicional. O sea, de la forma, un arroz hervido, que nosotros llamamos técnicamente arroz hervido. El arroz no se le aplica, digamos, al arroz de coco no se le aplica una técnica pilaf, no se le aplica un transparentado previamente de que el arroz lo voy a sofreír en aceite ni nada, no. Simplemente leche de coco, la pongo a hervir. Cuando haya hervido, le pongo sal y le pongo azúcar para que el azúcar me levante los sabores del coco, y la sal digamos, me equilibre esa preparación. El coco en sí tiene muy pocos hidratos de carbono, muy pocos hidratos de carbono. El coco es una conformación, nutricionalmente hablando, de elementos nutricionales como de grasas, azúcares y otros elementos como magnesio, puedes encontrar potasio, puedes encontrar una serie de otros elementos. Pero si la gente cree que el coco es dulce, no, el coco no es tan dulce como digamos. O sea, químicamente él no tiene esos hidratos de carbono en mayor cantidad, para nada. Tiene mucha fibra, incluso tiene más fibra que hidratos de carbono, para que lo sepan. Y mucha grasa. Entonces, cuando yo pongo a cocinar, a hervir esa leche de coco, tengo que agregarle un toque de azúcar. ¿Para qué? Para disparar el sabor del coco, para incrementar el sabor del coco, y un toque de aceite y un toque de sal. ¿Ya? A mí me enseñaron cuando comencé a hacer arroz de coco. Bueno, a mí en mi casa no me enseñaron a hacer arroz de coco. Yo veía que todos los días hacían arroz de coco y era una costumbre mía ponerme al lado de mi abuela para comerme los trocitos de arroz de coco. Pero yo nunca aprendí a preparar. Veía cómo lo hacían, pero nunca aprendí. Cuando entré al SENA a estudiar, mi profesor líder, Elias Pardo, que tú lo conoces, él siempre decía, colócale 2 de sal y 1 de azúcar. 2 de sal y 1 de azúcar. Y hasta la fecha, esa es la medida que yo utilizo. 2 de sal y 1 de azúcar, y me funciona. O sea, me lo equilibra totalmente. Entonces, eso.
cuando hierve esa leche del coco, yo agrego el arroz y el mismo procedimiento de los arroces. Espero que seque, movimiento mecánico, seca, tapo, pare de contar. Ese es el arroz de coco blanco. Ahora, con el coco negrito, ahí es donde viene el cuento. Que tiene un gusto más salado que dulce. Digamos, un pelín, digamos, ¿no? que el dulce, el de coco frito es un poquito más dulce, se le siente un poco más el dulce, pero ya voy para allá y el por qué se le siente más el dulce, Cristian. Claro, cómo se hace el arroz de coco blanco, leche de coco, ¿qué cantidad de leche de coco? La que vas a utilizar. La otra vez hablábamos, Cristian, de que a nosotros nos enseñan, técnicamente hablando, que la medida del arroz es 1 de arroz por 2 de agua. Eso es está un poco revalidado. Yo siempre lo digo que está un poco revalidado. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrentamos a diferentes tipos de arroz. Entonces, en estos casos, lo mejor es seguir las instrucciones que nos da el fabricante. ¿Ya? Porque hay algunos arroces que por procesos, por variedad de arroz que integran la bolsa, tienen ciertos comportamientos totalmente diferentes. O sea, los arroces todos no se comportan de forma igual, ya sea por la variedad de arroz o los procesos previos que le han hecho industrialmente hablando a ese arroz. Creo que quedó claro eso. Entonces, para hacer el arroz de coco. Sí. Ahora hablemos de la confitura porque ya el tiempo nos está. Bueno, perfecto. Entonces, la confitura es lo siguiente. Esa primera leche de coco que yo tengo, la voy a llevar a un caldero y la voy a someter a fuego. Esa leche de coco, la primera leche de coco, es una gran parte agua y otra gran parte grasa. Lo que voy a hacer para obtener el titoté es evaporar el agua contenida en esa solución, que es la primera leche del coco, y cuando se evapora, me va a quedar el contenido graso. Ese contenido graso, por así decirlo, comienza a ser como especie de una confitura a fuego bajo. Nosotros técnicamente confitura dice cocinar un alimento en materia grasa a muy baja temperatura. Yo lo llamo confitura porque en ese momento lo que yo estoy trabajando ahí es una materia grasa. Aunque no estoy cocinando nada adentro de esa materia grasa. Llegué a esa materia grasa por un proceso de evaporación del agua que tenía el coco y me quedó esa materia grasa. Esa materia grasa yo la comienzo a, digamos, a darle calor ahí poco a poco y me va a quedar materia grasa y me va a quedar los azúcares presentes ahí. Entonces va a haber como una reacción entre una confitura y va a haber un proceso de, digamos, como de caramelización propias de las azúcares presentes en ese momento y me va a quedar un elemento resultante de color café que es el que se le conoce como titoté. Ese titoté también se encuentra hoy en día en los supermercados industrializados. La verdad, te soy sincero, Cristian, nunca yo lo he utilizado. Yo he visto que otras personas lo utilizan en preparaciones, en guiso y esto, pero yo nunca he comprado un titoté como para decir, voy a comprar este titoté para hacer un arroz de coco. No. Nunca lo he hecho. Porque me gusta de manera tradicional. Nos están haciendo unas preguntas, quiero aprovechar el tiempo y se las voy a leer y vamos solucionando porque ya van varias. La primera la hace el Chef William y él nos pregunta que si aparte de los pescados, ¿cuáles son las otras proteínas que utilizan bastante dentro del Caribe? Bueno, y otra pregunta, ¿cómo se extrae el titoté? Ya lo dijimos. Y me preguntan cuáles son los dos tipos de coco, la diferencia entre el coco tradicional y la pipa o coco verde. Ok, perfecto. Entonces, bueno, listo. Para cerrarles rápidamente, una vez que obtengo ese titoté, lo que hago es agregarle otra leche, las demás leches de coco, o sea, el resto de leche de coco se lo agrego. Hay que tener mucho cuidado en ese momento porque es un cambio de temperatura bastante brusco y listo. Ese elemento del titoté a fuego con el resto de la leche de coco se diluye y le coloco adentro en el interior el arroz cuando esto haya hervido. Vale recalcar que hay muchas personas que de manera, digamos, tradicional o popular, no sé, le agregan panela o le agregan azúcar en el momento en que están haciendo el titoté. Yo realmente no lo utilizo. Yo no lo utilizo y lo hago, te comenté alguna vez, yo no lo utilizo. ¿Por qué? Porque eso me dispara el sabor del arroz de titoté hacia lo dulce y es por eso que muchas personas encuentran que el arroz de titoté es dulce. A mí el arroz de titoté mío, o sea, que yo preparo, no me queda tan oscuro como le quedan a algunas personas porque utilizan el arroz de coco de titoté. Tú le ves las picas de titoté, tú ves un arroz
de un color café, pero no lo ves tan oscuro como cuando utilizan panela. Lo hacen por una cuestión, digamos, de popularidad, dentro de una tradición popular, dentro de lo tradicional. Yo, la verdad, no lo hago. Prefiero utilizar mucho más coco para obtener mucho más Tito Té y que me quede mucho más oscuro. ¿Qué otros tipos? Bueno, no solamente pescados, sino mariscos. Ya nosotros tenemos una gran variedad de mariscos. Dentro de los mariscos consumimos cefalópodos, consumimos bivalvos, consumimos... hay un bivalvo que nosotros consumimos mucho, que es el famoso chipi chipi, que es como especie de una almeja muy pequeñita. Hay un tipo de caracol que nosotros conocemos que le llamamos pata de burro, porque es muy, muy, muy duro y es un caracol más o menos pequeño. El famoso caracol de pala también lo consumimos. Camarones, langostas, todo eso. Si alguna vez Cristian tiene la oportunidad, yo creo que usted las veces que ha venido acá a Cartagena no lo ha llevado a Basurto, pero en Basurto hay un pasaje de calderos tradicionales en donde tú encuentras la mayoría de las preparaciones. Y respondo con esto. Hay mucha variedad de pescado, se consume mucho pescado, como dije, variedades de pargo, se consume mucha sierra, perdón, se consume pescado traído del Pacífico, no solamente del Atlántico, lo que nos bota hacia este lado. El lebranche, que está buenísimo, ¿no? Exactamente, se consume cojinúa, hay mucha variedad de pescado. Y también carnes, la posta negra, que es un plato muy tradicional. La posta negra, nosotros dentro de la dieta. No solo el Caribe colombiano, sino todo el Caribe en general, ¿no? Sí. Es una preparación general de todo el Caribe. Sopas, somos de guisos. ¿Y cuál era la otra pregunta, Cristian? Entre el coco biche y el coco que utilizamos para hacer el arroz. Sí, la diferencia entre los dos cocos. Básicamente es como un estado de maduración del coco, por así decirlo. Ya como su nombre le dice, coco biche, que por cierto, biche es una palabra traída por los africanos a estas tierras y se quedó entre nosotros. Cuando nosotros hablamos de biche para cualquier fruta, sobre todo hablamos de biche para el mango, es un estado de maduración. Quiere decir que está verde. Entonces, ese coco biche por dentro, cuando ya este coco comienza y llega a otro estado de maduración, desprenden la concha del coco y obtienen, digamos, el fruto que está inmerso dentro, que es el coco que nosotros utilizamos. Pero es, digamos, el mismo coco ya seco, ese coco biche que tú ves se seca, tú desprendes y encuentras este coco. Tengo otras preguntas que están haciendo por acá. Ajá. Entonces me están preguntando que si al arroz de coco se le puede poner el coco. Solamente... Ok. Dentro de las versiones de arroz de coco frito o negrito o de Tito Té, nosotros encontramos la variedad, el famoso arroz de coco frito con uvas pasas. Hay otras preparaciones de arroz de coco, pero que no se conocen como de arroz de coco, sino que llevan coco, como el arroz de frijolito cabecita negra, que a mí me encanta. Lleva coco, lleva leche de coco. Yo he visto en restaurantes que le colocan, como para darle otra textura y por presentación, le colocan coco, láminas de coco frito al arroz, como para darle otra textura y se lo integran. Los he probado, me gustan. Lo que sí no estoy de acuerdo y no lo recomiendo es como ponerle coco deshidratado del que utilizan en pastelería, porque es un coco demasiado dulce y lo que te va a hacer es dispararte el arroz, el dulce del arroz y la verdad no. Piensen que, como les dije al principio, el arroz de coco es una guarnición, no es un plato como tal. O sea, tú no llegas y que dame una porción de arroz de coco, no. Siempre, por lo general, es una guarnición que se utiliza como guarnición para acompañar una proteína, para acompañar otras preparaciones. Entonces, es un acompañante ideal. Si tú a ese acompañante le pones elementos que lo que te van a hacer es dispararte el sabor, te van a disparar el azúcar, entonces hay mucha gente que no le gusta ese sabor dulce en las preparaciones. De hecho, yo no creo que el arroz de coco tenga que ser dulce. No, tiene que sentirse un dulce que se dispara. Es como cuando yo disparo el sabor del coco, pero no tiene que ser dulce. O sea, no. Mis arroces de coco no quedan dulces. Nos pregunta Natalia, sí. Quisiera saber si es verdad que el arroz con Tito Té es de la costa atlántica y el arroz blanco de coco es de la costa pacífica. Mira, yo no tengo conocimiento
y de pronto estoy pecando, que en la costa pacífica colombiana se consuma arroz de titoteo. No tengo conocimiento. Sí sé que se consume arroz blanco de coco, porque tú y yo lo hemos visto muchas veces que lo hacen. Pero no podría decirte, o sea, si tú lo encasillas así, pues como preparación el arroz de titoteo, el arroz de coco negrito hace parte de nosotros. Yo la verdad, las veces que he comido comida del Pacífico y que está en seminarios de cocina del Pacífico, nunca he visto que ellos hagan el proceso del titoteo y llegar a un arroz de coco negrito. No, nunca lo he visto. Así es que posiblemente esa clasificación sí puede hacerse. También nos preguntan qué otro tipo de preparaciones se puede hacer con la leche de coco, distintas al arroz. ¿Qué tipo de preparaciones? Muy buena pregunta. Por ejemplo, los españoles y los africanos Los encocados, trajeron ¿no? este producto y ellos dentro de sus guisos, sobre todo los africanos, utilizaban la leche de coco. Recuerdo que la leche de coco, por tener un alto contenido de grasa dentro de los guisos, te va a proporcionar no solamente un sabor, sino que te va a proporcionar textura en la medida que dentro de los guisos te hagan las propiedades reducciones que reduzcan los guisos, te va a aportar textura y te va a establecer, o sea, te va, como cuando tú utilizas un elemento lácteo dentro de una preparación, lo que va a hacer es como estabilizártelo, y si está muy arriba los sabores, cuando le agregas el elemento lácteo, va como a bajarlos un poco. La leche de coco tiene ese mismo funcionamiento, baja un poco. Si tú vas a la comida, haces un poco de estudio de cocina india, vas a ver que ellos, la leche de coco está presente mucho en sus guisos. Nosotros hay muchos guisos. Por ejemplo, nosotros tenemos un plato tradicional que es la gallina de patio, la gallina criolla que nosotros llamamos aquí, guisada en leche de coco, con una serie de vegetales que puede ser un mirepoix de vegetales y la presencia de otros productos aromatizantes propios de la cocina de la costa atlántica, como la famosa pimienta de olor, y le agregamos leche de coco. Entonces una gallina, como dicen en el interior, una gallina sudada con coco, la utilizamos leche de coco. En guisos, en dulces, utilizamos también leche de coco. ¿Qué más? En la sopa, nosotros tenemos sopas de pescado. Acá están diciendo la gente, chivo, conejo. Chivo, conejo, también he visto que le han colocado, pero tradicionalmente el chivo, como se lo conoce o como se lo comen, en La Guajira no lleva leche de coco, por lo menos yo como lo he comido muchas veces no lleva leche de coco, sino que se hace con la sangre del chivo. Sí, solo es una... Pero sí le colocan, yo he visto preparaciones aquí, tú llegas al mercado y de pronto hay chivo y le han colocado leche de coco. Libardo, se nos fue el tiempo. Perfecto. Aquí podemos seguir hablando y hablando de la cocina del Caribe y nunca vamos a terminar. Quiero darle las gracias. Exactamente. De parte Cristian, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, señor. Perfecto. Yo sé que hay muchas preguntas de otro tipo de preparaciones que nosotros hacemos en la costa y que a la gente le gustaría compartir. Pongamos otra cita y lo hacemos con el mayor de los gustos y nos enfocamos ya. Yo les hablé hoy, como me toma mucho tiempo, la verdad, comenzar a hacer como contextualizar a las personas de dónde viene todo lo que nosotros hoy consumimos, y eso toma tiempo. Podemos hacer otro conversatorio de repente que ya no toquemos tanto ese tema, sino que toquemos más el tema de las preparaciones como tal. Entonces, vale, vamos a programarla y la compartimos con todas las personas. De verdad, Libardo, de parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, muchas gracias por la invitación. A ustedes por abrirme este espacio. Gracias. De parte de nuestra decana, de nuestra coordinadora, muchas gracias. Espero que le haya gustado mucho a las personas. Estamos en la facultad nuestra facultad estamos siempre prestos para generar estos espacios que permitan que, a pesar de esta coyuntura en la que estamos, no nos olvidemos de nuestra cocina y la tengamos siempre presente. Muchas gracias, Libardo. Ok, me voy a tomar un minuto para decir algo. Sé que hay muchos aprendices, sé que hay muchos estudiantes conectados a este chat, y la invitación realmente es a que conozcamos nuestra cultura, que conozcamos nuestras cocinas, porque nosotros tenemos como cocineros colombianos que vender una identidad. Cuando usted sale al exterior, la identidad suya no es una bandera con un cóndor ahí, no. A usted no le van a preguntar cuántos colores tiene la bandera de Colombia y qué significa el cóndor y qué significa esto. Le van a preguntar como cocinero, ¿qué sabes tú preparar de tu cocina? ¿Qué conoces tú?
Entonces es muy complicado que usted llegue a otra parte, y yo sé que siempre los cocineros tenemos como ese espíritu de salir y de conocer. Imagínese que usted llegue de pronto a otro país y le pregunten, ¿usted qué sabe hacer de su país? ¿Qué conoce usted de su? Y usted, no, salga por allá con que yo sé hacer risotto, yo sé hacer pasta. ¿A quién va a engañar usted si se va para Italia diciendo que sabe hacer risotto y de que sabe hacer pasta? Entonces, la invitación es a conocer lo nuestro. Nosotros tenemos que apropiarnos de lo nuestro, conocer nuestras cocinas. Una vez que usted se apropie de ese conocimiento, sí, trascienda y hágalo. Yo sé que es difícil porque el marco estructural de nuestras técnicas, de lo que nosotros aprendemos en la universidad, es un marco netamente francés. La piedra angular de la cocina mundial son los franceses, y nosotros lo que aprendemos es un vocabulario, unas técnicas francesas. Eso está bien y hay que aprenderlo totalmente, porque eso hace parte de la estructura técnica de lo que nosotros como cocineros debemos aprender. Pero también nosotros tenemos unas técnicas, nosotros también tenemos unos productos, nosotros también tenemos unas preparaciones que hacen parte de nuestra cultura, que es obligación de nosotros conocer. Usted, antes de aprender a hacer un risotto, no estoy diciendo que aprender a hacer el risotto no esté bien, porque tiene que aprenderlo a hacer, pero usted debe aprender a hacer un arroz atollado, usted debe aprender a hacer la variedad de arroces caldosos que nosotros consumimos, usted debe aprender a hacer la variedad de fritos que nosotros conocemos. Entonces, ese es mi mensaje. Apropiense de lo nuestro y seguramente vamos a sacar adelante lo que nosotros queremos con nuestra gastronomía. Vale, muchas gracias. Feliz día para todos. Bueno, igual, Cristian, nos estamos viendo. Dale, chao. Muchas gracias a todos por conectar. Vamos a programar entonces una segunda sesión con el chef Libardo. Les pido por favor llenen la asistencia para enviarles la nueva invitación a la segunda charla y a los otros webinars que vamos a tener. Entonces la lista está en el chat. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Bueno, listo. Que estén bien. Gracias, Libardo. Un gran saludo desde Santa Marta. Ok, muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto.